Camayo, de la Facultad de Medicina, es expresidente de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y es expresidente de la Asociación Americana de Tiroides. El tema que disertará es las guías de manejo de nódulo tiroideo de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, la actualización 2016. Recibamos con un aplauso al doctor Garif. Thank you very much. And good afternoon, and I know that you are a patient audience. You have been here since 8 a.m., it's 7 p.m., so you must be tired. I will try to be short and let you go soon to the break and to the next session. Me pidieron que hiciera una actualización sobre el nódulo tiroideo. Hay mucho que hablar sobre este tema, pero antes de empezar, por supuesto, quisiera agradecer al comité de organización, en especial a Enrique, por la invitación. Ustedes son maravillosos, estoy disfrutando mis 4 días de visita aquí. Mañana me voy a Cusco, a Machu Picchu. Y gracias por la invitación. Esta es una presentación que se basa en un estudio de caso, así que por favor no se duerman, porque después les voy a hacer preguntas sobre el caso que voy a presentar. Les voy a hacer el caso, las preguntas, las respuestas, y luego discutiremos por qué se dieron esas respuestas a esas preguntas. El objetivo de esta presentación es discutir la prevalencia, causas de los nódulos tiroideos y la importancia de los exámenes, los resultados y limitaciones de FNA, incidentaloma de tiroides, la presentación se basa principalmente en las pautas lanzadas hace 3 meses sobre nódulos tiroideos. Para fines informativos les diré que la prevalencia de un nódulo tiroideo es más alta en la población. ¿Puedo preguntarles cuántos de ustedes ven y manejan nódulos tiroideos en sus prácticas? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Solamente unos cuantos. ¿Y cualquier problema tiroideo? Bueno, un poco más. Espero que estén listos para ver pacientes con nódulos tiroideos después de esta presentación. La prevalencia es 50% con ultrasonido. Quiere decir que de los pacientes que pasan por ultrasonido, 50% tendría nódulos tiroideos u otros tipos. En Estados Unidos hay un 0.1%, lo que hace que esta enfermedad sea bastante prevalente, bastante común. Por eso que es un tema de bastante interés entre doctores y endocrinólogos en particular. Vemos más de 500,000 nódulos en los Estados Unidos. La buena noticia es que la mayoría de estos nódulos son bastante comunes y que ocurren con mayor frecuencia conforme los años pasan en mujeres o cuando hay deficiencia o después de radiación. Yo no sé si en Perú se produce esta deficiencia de insulina. ¿Cuáles son las causas de estos nódulos de tiroideos? Son benignos, hay benignos y malignos. Así que es importante recordar que la mayoría de los nódulos tiroideos son benignos. Estamos hablando de nódulos coloideos, de tiroiditis Hashimoto, quistes simples y similares. Y cuando hablamos de los malignos, estamos hablando de los principales, PTC, FTC. ¿Cuál es el riesgo de cáncer en un nódulo simple? Cuando uno tiene un paciente con un nódulo tiroideo, es importante tomar detallada historia o antecedentes. Si tuvieron radiación en los niños, hay antecedentes familiares de cáncer tiroideo, o en especial carcinoma tiroideo, o de los síndromes MT. Y luego es importante, respecto al nódulo mismo,
saber si el tamaño del nódulo ha ido aumentando y cuál es la consistencia del nódulo cuando se hace el examen, o qué tipo de información se tiene respecto a, por ejemplo, si las cuerdas vocales se han paralizado o si al examen se encuentra una adenopatía cervical alrededor del nódulo. El primer caso es de una mujer de 28 años que fue referida por un reciente nódulo tiroideo izquierdo de 2 centímetros en un examen rutinario. No tenía ningún antecedente de radiación, su TSH era normal, FT4 normal, tiroglobulina también normal. El nódulo era mal funcional en el scan de radioyodo. Y el hipocoico sólido con márgenes deficientemente definidos en el ultrasonido. Entonces, ¿cuál de los siguientes, considerando la historia, cuál de los siguientes sería el indicador más confiable de la malignidad en este nódulo? A, el TSH sérico; B, TG sérico; C, un scan que muestre un nódulo frío; o D, la apariencia de ultrasonido. Permítanme decirles que hubo varios informes que indicaban que los niveles de TG séricos aumentaban el riesgo de cáncer. Estamos hablando de un 3.6, el del TSH acá, fíjense ustedes, así que es un rango normal. Luego, la tiroglobulina tampoco permite definir la malignidad del nódulo. En los 60s, en los 70s y en los 80s, cuando se hacía la evaluación de nódulos tiroideos, se utilizaba un examen que ya no se utiliza actualmente. Solamente se podía utilizar el scan que identificaba el nódulo frío. Ninguno de estos es relevante, por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es la apariencia del ultrasonido, que le va a permitir decir si el nódulo es sólido y cuáles son los márgenes del nódulo, que si no están bien definidos, aumenta el riesgo de cáncer. Yo creo que no se está viendo aquí bien la transparencia. Aquí vemos entonces, tenemos una parte de riesgo de 1% hasta 80%. Este riesgo de malignidad aumenta aquí. No les puedo mostrar la otra parte de la diapositiva. Estos son quistes puros, esponjosos. Estos son nódulos coloideos indeterminados. Y aquí un riesgo alto, y acá hay un riesgo bastante alto por ultrasonido, y el ultrasonido es bastante útil. Hay dos grupos que han aplicado para la clasificación de riesgo. Un grupo es esta ATA, la Asociación Americana de Tiroides, y según sus guías del 2016 publicaron que 4 o 5 grupos en términos de factores de riesgo. El grupo benigno, riesgo bastante bajo, había bajo, sospechoso, sospecho intermedio, alto, altamente sospechoso. Y el grupo con el que trabajo, el ACE, había una versión más simplificada. Hay riesgo bajo, intermedio y alto. Y esto parece un poquito más práctico y aceptado de mejor forma. Las recomendaciones de la ATA dice que si el nódulo tiene un tamaño mayor a 1 centímetro, es de una alta sospecha o intermedia. Los nódulos de mayores a 1.5 con una sospecha baja tienen un patrón de ultrasonido. Este ultrasonido va a terminar si quieren van a tomar el siguiente paso con una biopsia. Pero lo más importante es que nódulos se tienen que biopsar. Es recomendar que no tomarle una biopsia. Si son menores a 1 centímetro, no se tiene que hacer la biopsia. Si se sospecha que es maligno. En la mañana les di una presentación de cáncer tiroideo y hablábamos de un riesgo bajo de las complicaciones en los nódulos de 1 centímetro y menos. Esto es parte de ello. Los nódulos que son menor a 1 centímetro
de acuerdo a la recomendación de ATA, no se necesita biopsiarlo, sino se le aplica o se le toma ultrasonidos cada mes. Lo que dice la ACE, esto es un poco más flexible y más práctico. La ACE sugiere que si un nódulo mide menos de 1 centímetro, ver al paciente, sus características y luego decidir. Por ejemplo, un paciente de 18 años con un nódulo de 9 milímetros, yo veo a ese paciente y voy a proceder con un FNA porque hay un alto riesgo de cáncer. Pero si es un paciente mayor, entonces voy a seguir sin tomarle una biopsia. La apariencia del ultrasonido también, si es un subcapsulado o un quiste, dependiendo del tipo de quiste puede generar complicaciones. Entonces la AACE les va a dar más detalles en la información de qué hacer. Para poder ir a las guías de AAC, van a www.aac.com. Ahí vemos en las guías o guidelines y ustedes pueden ver en detalle las recomendaciones, las guías, la lógica. Todo está disponible en la página web. Y ustedes pueden visitar esta página luego de nuestra presentación. Acá tenemos una paciente, mujer de 28 años, se le hizo un ultrasonido a la tiroide y tenía un nódulo del lóbulo izquierdo. ¿Cuál de los siguientes patrones de ultrasonido sería más consistente con este nódulo benigno? Uno hipoecoico sólido, uno quístico sólido mixto. Tenemos un nódulo espongiforme o las microcalcificaciones. Sin ver las imágenes, ustedes pueden ver la respuesta. La respuesta es un nódulo espongiforme. Esto es más consistente con un nódulo tiroideo benigno. 1 centímetro, 2 centímetros de ese tipo de nódulo quizás no va a pasar a una biopsia de FNA. Entonces hicimos el ultrasonido y era benigno. ¿Y cuál es el riesgo aproximado entonces de la malignidad de este reporte citológico? Entonces, ¿cuál es el riesgo de no ver la malignidad del nódulo o un falso negativo? Si esto es benigno, A 0%, 1,3%, B, C 12% y D 45%. ¿Cuál es ese riesgo aproximado de malignidad? ¿Qué dirían ustedes? ¿A, B, C o D? Debería estar entre 1 y 3%. Ustedes, si practican la citología, no va a detectar muchos cánceres. Si tiene un porcentaje mayor, necesita una persona en citología diferente o cambiarlo. Incluso los citólogos con la mejor experiencia va a haber una oportunidad de no ver el cáncer entre 1 a 3% de la población examinada. Esta paciente le dijimos que este es un nódulo benigno y que le íbamos a hacer seguimiento y ella dijo, ¿cuándo vengo? El próximo año. Si viene el próximo año para un seguimiento y se le hace un ultrasonido, ¿qué esperan ustedes ver? A 5% de riesgo que el nódulo ha aumentado en su tamaño, 5% que el nódulo ha disminuido en su tamaño, 75% que el nódulo ha permanecido con el mismo tamaño o el 5% de que el nódulo sea maligno. A, B, C o D, y la respuesta es 75% que el nódulo está estable en su tamaño. Esos nódulos van a permanecer estables y no van a cambiar en un periodo corto de seguimiento entre 2 a 5 años o 1 a 5 años. Y estos resultados vienen de un informe de un estudio italiano. Ya hace unos años nuestros colegas vieron casi a 1,000 pacientes con nódulos benignos, ya sea por biopsia o por ultrasonido, y le hicieron el seguimiento con ultrasonido y vieron que el 75% permaneció estable. Estos nódulos no cambian en su tamaño y muy pocos son malignos. Y el nódulo, si es benigno, en el examen inicial va a permanecer estable y en el seguimiento va a seguir siendo benigno. Entonces la recomendación de este informe, que es generalmente aceptado, es si tienen un paciente y hacen una biopsia y la biopsia es benigna, ustedes tienen que ver a ese paciente en 1 año para un ultrasonido y si no hay cambio en 5 años, porque en realidad no hay razón para repetir el ultrasonido con mayor frecuencia.
El siguiente caso es un hombre de 69 años de edad. Se descubrió que tenía un nódulo sólido tiroideo de 1.8 centímetros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a la edad avanzada y el nódulo tiroideo? A, que había una mayor prevalencia. B, hay un menor riesgo de malignidad. C, hay una mayor agresividad de esta malignidad que quizás exista. D, todas las anteriores. Y E, ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta es E. Bueno, creo que hay algo mal en ese sistema. Debería ser todas las anteriores. No ninguna de las anteriores. Es la D, todas las anteriores. Entonces, ¿de dónde viene esta información? Viene de este informe que no muestra nuevamente. Esas son las conclusiones de un informe que se publicó hace unos años con la siguiente conclusión, que con una edad avanzada la prevalencia de los nódulos tiroideos relevantes, clínicamente relevantes, aumenta, y a medida que uno va aumentando de edad, la prevalencia del nódulo aumenta y hay un menor riesgo de malignidad. Si hay malignidad presente, entonces va a haber más tumores agresivos en las poblaciones de mayor edad. Hay un riesgo de cáncer, pero si el cáncer está presente, entonces va a haber una mayor probabilidad de que se convierta en un cáncer más agresivo. Y los resultados de la biopsia, nosotros vemos a los pacientes tienen un nódulo, lo vamos a ver por ultrasonido y vamos a identificar el número de nódulos, las características, y vamos a decidir cómo proceder y proceder con la biopsia, esta biopsia de aspiración con aguja fina. Este es el estándar principal para separar o diferenciar los nódulos benignos y malignos. No tiene complicaciones y se puede realizar de manera fácil. Los resultados de esta aspiración con aguja fina o FNA, me van a disculpar, pero no se ve todo completo. ¿Hay alguna forma que podamos corregir esto? Entonces los nódulos coloideos, yo tengo esto aquí, si lo quieren volver a copiar. Lo pueden poner aquí en esta computadora. No importa dónde lo conecten. Estos nódulos coloidales tienen muchos nódulos. Acá tenemos el de Hashimoto. Algo le pasa a tu sistema, la verdad que no sé. No entiendo. Yeah, I gave it to him. Parece que no se ven las fotos. You can just put that on there. Parece que tiene unos utilitarios ahí que hay que abrir directamente el USB. Yeah, that's the one. I don't know. No, I think it was the other one. Yeah, right here. Use number. Just leave that on. Number. Oh, number slides. Number slides. Right there. Ahí es, ¿no? Yeah, go back. Go back. Regresa. Yes, go back. Regresa al principio. No, pero continúa. Yes. El doctor está en la 22 ahorita. Okay, right here. Ahí está. Okay. Okay, I'll pick it up. Thank you. Okay, so I can show you the... Entonces le puedo enseñar los informes de citología. Estos son nódulos coloideos. Acá tenemos... Y también hay células sanas tiroideas. Podemos llamarlo un nódulo benigno o un nódulo degenerativo porque tiene células degenerativas. Y esto es una lesión benigna. Al final, este es un paciente con un nódulo. Este es el tiroiditis de Hashimoto. Acá podemos ver una infiltración linfática. Y acá tenemos el carcinoma PTC, que
Se diagnostica, ese es un núcleo bastante grande y tienen células huérfanas. Y los citólogos les pueden decir qué cosa han encontrado y tomar una decisión clínica basada en la apariencia del reporte o del ultrasonido, de la biopsia, perdón. Tenemos benigno 70%, maligno 5%, un diagnóstico no satisfactorio 5% y 20% en un área sospechosa que es un área o está indeterminado. El citólogo no le puede decir si es benigno o maligno. Risk of malignancy, here we are. Entonces aquí dijimos que este era menor a 1%, benigno, si es maligno, es siempre maligno, no diagnosticado, menos 3%, y sospechoso tiene un 20% para desarrollar un cáncer. Ese es un informe de una aspiración con aguja fina. Acá tenemos que hay células no malignas, coloides, macrófagas y de sangre. Si es negativo para negativo y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque no había células foliculares tiroideas. Entonces, esto es una muestra no satisfactoria indeterminada. Si no se ve algo que es benigno, no quiere decir que si se ve que Does happen in 5 to 10. eso no quiere decir que no sea maligno. Entonces, ¿qué hacer con una muestra sin diagnóstico? Se tiene que repetir. Si se hizo el ultrasonido y no salió bien, se hace el ultrasonido y si con eso todavía no llegamos a determinar nada, se hace una biopsia. Y si no tenemos una respuesta, normalmente vamos a tomar una excisión quirúrgica para nódulos no diagnosticados sólidos. Entonces, ¿cómo seleccionamos a los pacientes para la biopsia? Nuevamente mencionamos que normalmente el tamaño de nódulos se determina. Para mayores de 1 centímetro se recomienda la biopsia. Las características del ultrasonido, si es indeterminado o sospechoso, el siguiente paso va a ser una biopsia. Si el tamaño del nódulo crece, entonces eso va a ser una señal para una biopsia repetida. Si los factores de riesgo son mayores en una persona joven, una persona que tiene una historia tiene un nódulo de 8 o 9 milímetros, tiene que hacerle una biopsia para determinar si se va a hacer la biopsia o no. Y There are 2, 3, 4, 5. si tienen más de un nódulo, 2, 3, 4 nódulos, ¿a cuántos se les tiene que hacer la biopsia? En ultrasonido, a los más sospechosos, los sólidos, los que tienen márgenes o bordes pobres, y tenemos que hacer una biopsia a 2 de esos nódulos. Entonces, ¿qué es una citología sospechosa? Los FNA son indeterminadas, muchas de ellas, o sospechosas. Por lo general, nosotros ofrecemos un tratamiento quirúrgico y una evaluación citológica cuando eso sucede. Pero estas pruebas de malignidad o molecular están cada vez más disponibles. Esta es una citología sospechosa. Acá tenemos la neoplasma folicular. Esta es una citología sospechosa, dice el citóloga. Y acá tenemos un carcinoma papilotiroideo sospechoso de variante folicular. Esto es 60% de riesgo de que sea maligno, así que eso se va a tratar y debe ser tratado con una excisión o una extracción quirúrgica. El siguiente caso es una mujer de 43 años que se le evaluó porque estaba mareada con un ultrasonido carótido y se le descubrió que tenía un nódulo tiroideo derecho incidental. Se le hizo el examen, el ultrasonido, y era un nódulo bastante bien definido con un aumento en la vascularidad. Y esta vascularidad incrementada va a incrementar el riesgo de malignidad. Hicimos una biopsia con aguja fina
Entonces, esta era una neoplasma folicular, no sé si es benigna o maligna. Esta neoplasma, acá tenemos a los microfolículos. ¿Qué hicimos en ese caso? El siguiente paso debería ser A, seguir con ultrasonido en un año, B, repetir la biopsia ahora, la C es una tiroidectomía o la D, marcadores moleculares de orden. Entonces analicemos cada uno por separado. Tenemos que repetir el ultrasonido en un año, no sabemos si es maligno o benigno, así que no queremos esperar un año antes de tomar la decisión correcta. Entonces esta no es correcta. La B, repetimos la biopsia ahora. Esto es riesgoso porque si se repite esta FN y si es BN, ¿cuál vas a creer? ¿Esta o la siguiente? Entonces le pone en un dilema y en una posición bastante difícil. La tiroidectomía, esa fue la práctica antes, así que la mejor respuesta aquí para el 2016 son los marcadores moleculares de orden. Eso quizás no lo tengan ustedes todavía disponible, pero hay una discusión y lo pueden tener a nivel educativo. Acá tenemos el sistema Bethesda para el reporte de citopatología de tiroides. Este es un diagnóstico citológico más refinado. Acá son los no diagnósticos, benignos, acá las clasificaciones previas y acá el maligno. Acá tenemos el sospechoso de malignidad, esta citología que ha sido subdividida en riesgo alto y bajo. Si el citólogo utiliza esta clasificación y ustedes tienen un informe normal, pueden repetir la biopsia. Si es un neoplasma folicular, se puede hacer la lobectomía. Si hay una sospecha de malignidad, hacer la lobectomía o la lobectomía total. La citología que utilice el citólogo va a ayudar con este grupo indeterminado de citologías. ¿Qué hay de las pruebas moleculares? En el 2016 hay dos sistemas que pueden utilizar. Primero es el clasificador de expresión de genes, que está siendo ofrecido por la compañía Afirma. Tiene un valor de predicción del 95%. Si ustedes tienen una muestra de biopsia que les va a decir que no es cancerosa. Va a descartar el cáncer para que ustedes puedan seguir con el tratamiento. Luego tenemos el panel de mutación de genes, que es la medición del número de genes en el sistema, que se llama TIROSEC, y tiene un valor de predicción alto y positivo. Si es positivo, es altamente maligno, tiene cirugía. Tenemos dos sistemas un poquito diferentes, pero tienen diferentes también valores predictivos negativos y positivos. Cuando comparan estas dos pruebas, acá pueden ver para las células típicas, valor predictivo negativo y positivo es adecuado. Y acá pueden ver las diferencias entre ambas. Para los neoplasmas foliculares lo mismo. El costo de la prueba cuesta 4.000 una y 6.500 la otra. Así que el costo puede ser un poco prohibitivo si el paciente tiene que pagar por la prueba. Estas son dos pruebas que están disponibles y se pueden utilizar y son utilizadas por diferentes clínicas. Yo no les voy a decir si las van a utilizar, son caras y quizás no sea apropiadas para el uso clínico aquí, pero esto les puedo decir que el valor predictivo negativo de la prueba Afirma depende altamente en la prevalencia de la malignidad del cáncer. Porque tenemos un gran grupo de pacientes que no son referidos. El riesgo de malignidad es alta en ese grupo. Esta realización de la prueba o el desempeño de esta prueba, y no lo hicimos, no era bueno. Y lo que encontramos más útil, el panel de mutación de genes tiene un alto índice de valores predictivos negativo y positivo altos. Y yo creo que esa es la mejor de las dos pruebas y el futuro nos los va a decir. Las guías de la ATA
recomiendan los marcadores moleculares para la citología sin riesgo, y estas guías no podríamos decidirnos sin estas guías, no podemos hacer la recomendación, ustedes hacen lo que quieren. Ahora vamos a ir a los incidentalomas y los micronódulos. Este paciente de 68 años de edad fue referido a ustedes por un nódulo tiroideo incidental que se le encontró en un scan al pecho, porque tosía. No tiene historia de radiación y la historia familiar es normal. Su TSH es 2.8. y tiene microcalcificaciones, sospechoso para una malignidad. Este nódulo en el ultrasonido mostraba 8 milímetros, hipoecoico y sólido. Y la pregunta es, ¿qué recomendarían para este paciente? ¿Hacer una biopsia o preguntarle o pedirle al cirujano que lo revise para una tiroidectomía o una vigilancia activa con ultrasonidos repetidos en 6 meses o LT4 150 microgramos por día? Excepto por la última respuesta o la última opción, yo creo que todas serían aceptables. En el 2016 yo creo que la respuesta correcta sería una vigilancia activa. Entonces vamos a reconocer que hay una sospecha alta de esta lesión. Si es menor a 1 centímetro, nosotros podemos hacer seguimiento y ver qué pasa. Eso sería una lógica razonable, un pensamiento razonable. Pero si yo hablo con mi paciente y quiere que se le haga una biopsia, eso estaría bien y pueden basar su recomendación basada en la biopsia. Y si quieren pedirle al cirujano a ver si al paciente para una tiroidectomía, no está mal. Cualquiera de las tres es aceptable, pero yo creo que un manejo óptimo sería en estos tiempos la respuesta C. Y les voy a mostrar lo que se sugiere por Ito y Akira y colegas, que en la población no cambia mucho con cáncer papilotiroideo en los próximos años, no va a cambiar. Ustedes pueden cambiar su abordaje y la recomendación y manejo si el paciente o ustedes determinan algo diferente. Un hombre de 55 años con COPD, se le descubrió una masa tiroidea izquierda en el pecho en un examen rutinario. Se le hizo un examen de seguimiento con un ultrasonido tiroideo dedicado y mostró un nódulo tiroideo sólido hipoecoico de 12 por 8 por 10 milímetros y con una alta vascularidad. Y era positivo para el cáncer de papilotiroideo. Tenía TSH de 3.3 en este hombre de 55 años de edad. Le dicen al paciente que tiene cáncer papilotiroideo, le vas a decir una cosa así y quieren decirle más. De ese 40% de riesgo es un PTC que ya está multicéntrico. De 60% de riesgo que ya tiene una metástasis de los nódulos, C1 y entre 1 y 2% de riesgo de metástasis distante, de ninguna de las anteriores o todas las anteriores. ¿Y cuál es la respuesta correcta para explicar al paciente que su enfermedad y poder discutir sobre los riesgos? En todas las anteriores son correctas. El PTC tiene una alto riesgo de multicentricidad y esa es la lógica para hacer este tipo de tiroidectomía. Riesgo de 60% del riesgo de que tenga una metástasis nodal. Esa es la base para decir que si uno tiene un paciente con un cáncer papilar de 8 milímetros, hay que hacerle seguimiento. Y si el paciente pregunta qué pasa con los nódulos linfáticos, bueno, ya tienes un riesgo, hay que explicarle que ya tiene un riesgo de 60% de tener una metástasis en los nódulos. Y luego un 1% de riesgo de la metástasis distantes. Todos son correctos. Esta es la información que hay que tener cuando uno tiene un paciente con un carcinoma papilar, un nódulo sólido. Este es un paciente, hombre de 65 años, el que se le hizo una imagen PET
Para determinar una malignidad primaria, se realizó una óptica focal en el óvulo tiroideo derecho. ¿Cuál es el riesgo de malignidad en este nódulo? 5%, 15%, 35% o 50%. Y la respuesta correcta es 35%. ¿Cómo es que lo sé? ¿Por qué? Porque leí este artículo que ha hecho una revisión de una serie de pacientes con riesgo de malignidad en incidentalomas tiroideos con el scan PET, con una revisión sistemática de un número de pacientes, de casi más de 100.000 pacientes y 22 estudios. Y el estudio concluyó lo siguiente, que 1.6% de los pacientes tenían una óptica tiroidea en el scan PET. 1.6% con una óptica difusa. De ellos, 4.4% resultó maligno. El otro 2.1% tuvo una toma focal y el 35% fue maligno. En este caso, el riesgo de malignidad es de 35%. Debido a eso, el paciente que arroja resultados positivos en una toma óptica debe pasar por un ultrasonido porque es bastante probable que tenga cáncer tiroideo. Entonces, ¿qué hay sobre tenemos este caso de una mujer de 56 años que se presenta con un dolor al cuello que está relacionado con una disfagia mediana. No tiene antecedentes anteriores de enfermedades en el cuello o en la cabeza o alguna abnormalidad de GI. Al examen se presenta una ligera masa tiroidea en la derecha de 3 por 4 centímetros y se puede pensar que este dolor podría ser causado por una tiroiditis. Esto es lo que se observó. Este paciente tenía casi un quiste tiroideo, pero era básicamente una lesión quística. Se le hizo la biopsia por aspiración con aguja fina y tuvimos un 80% de colapso del quiste. 2 meses después, esta paciente regresó y dijo que el dolor había regresado y que había una rigidez en el cuello. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué le indicamos ahora? Si este quiste ha regresado, recuerden que ya tenía 4 centímetros, es sintomático, le hacemos una lobectomía a la derecha, le hacemos una inyección con etanol percutánea, le hacemos una inyección de tetraciclina o le aplicamos una ablación de radiofrecuencia. Y la respuesta correcta es inyección de etanol percutánea. Si se había realizado la biopsia anterior por aspiración del quiste, también se le puede aplicar también la ablación. Es efectivo y es bastante recomendado como un tratamiento de primera línea. Como lo sabemos, porque hicimos una revisión de la literatura y nos enteramos que esta inyección de alcohol guiada por una biopsia por aspiración con aguja fina es efectivo en quistes tiroideos, reduce los quistes tiroideos y es bastante seguro. Por lo tanto, es el tratamiento de primera línea recomendada para pacientes que tienen quistes tiroideos benignos. No es recomendado, sin embargo, para lesiones sólidas. Vemos ahora este caso de un hombre de 38 años que tiene temblores, latido incrementado, una pérdida de peso de 5 kilos. Se realizó un examen, se hizo una supresión del TSH, el FT4 era 1.8, casi lo normal, y el T3 190, que es bastante normal para la edad de este hombre. ¿Cuál sería la prueba apropiada que se le debe aplicar a este hombre? Una medición de FT3 y TT4, la medición de calcitonina, un scan radioisotópico o una biopsia por aspiración con aguja fina. Entonces, el siguiente paso debe ser un escaneo radioisotópico. Y esto es lo que apareció en la imagen. El nódulo, este es un nódulo caliente con 36% de RAIU. ¿Cuál es el manejo óptimo de este paciente? A, ablación con alcohol. B, una terapia con
una terapia de drogas, radioyodo, o cirugía. Puede ser la última, la opción correcta. O algunos pueden pensar que la cirugía es la opción correcta, otro la aplicación del radiocultivo. Ambas son efectivas y ambas pueden ser utilizadas en estos casos. Ambas tienen casi el mismo número de posibilidades de éxito en tratamiento. Menos del 10% con nódulos solitarios si han sido, son muy raros los casos si han sido malignos, pueden ser tóxicos o no tóxicos. Y los nódulos puede ser hiperfuncional, pero no puede ser suficiente para suprimir el TSH. Los nódulos tóxicos normalmente son más grandes, de 2.5 a 3 centímetros, y se recomienda la lobectomía quirúrgica para pacientes jóvenes. Y radiocultivo, yodo de radiocultivo para este tipo de pacientes. Así que recomendamos la cirugía en los pacientes más jóvenes. Este es un caso similar de un paciente de 15 años que tiene algunos síntomas hipertiroideos, tiene una pérdida de peso, un pulso incrementado y ciertos temores. Así que nuevamente se aplica un scan. Fíjense los valores aquí. ¿Cuál sería el siguiente paso que se debe tomar con este paciente de 15 años? Un ultrasonido, el yodo radioactivo, la ablación con alcohol o la biopsia por aspiración con aguja fina. Y la respuesta es la biopsia por aspiración. La razón es ¿por qué? Porque el adenoma tóxico en los niños es un fenómeno bastante inusual, pero hasta 25% pueden ser malignos. Por lo tanto, si tenemos un niño de 15, 16 años con un nódulo caliente, el siguiente paso debe ser hacer una biopsia, que no sería el mismo caso si tenemos a un adulto. Y con esta biopsia determinar si es maligno, y si es maligno, por supuesto, hacer un tratamiento quirúrgico. Esta es la justificación para este caso y la justificación para aplicar una biopsia en un paciente joven con un nódulo caliente. El bocio con multinodular. Este bocio multinodular es bastante común. Estamos hablando de pacientes que tienen nódulos múltiples en la tiroide, que pueden ser grandes o no, pero igual estamos hablando de una multiplicidad de nódulos. Es importante aplicarles un scan o una imagen para poder ver cuál es la actividad de estos nódulos en la glándula. En general no se aplica la biopsia más que en 2 nódulos de los que están presentes, y el riesgo es bastante similar a cuando tenemos un nódulo único. No nos olvidamos del nódulo, pero también nos debemos recordar de que el riesgo puede ser mayor. Por lo tanto, el scan es bastante útil para determinar un bocio con multinodular. Este scan nos permitirá obtener información bastante útil. Otros también recomiendan hacer una MRI, una resonancia magnética. Tenemos la imagen del cuello con la tomografía. Y esta es otra que nos muestra un bocio agrandado. Y en este scan podemos ver la óptica difusa. Y fíjense la tiroides hiperactiva que se puede ver acá. Por lo tanto, el scan es bastante útil en pacientes que tienen nódulos calientes o que tienen un bocio multinodular. Veamos este caso ahora. Tenemos aquí un paciente que tiene una masa sublingual y que se realiza un scan, y fíjense la óptica en el área sublingual, pero no hay, sin embargo, óptica en el cuello. El diagnóstico aquí es bocio sublingual. Por lo tanto,
este paciente tiene esa masa sublingual, es consistente con un diagnóstico de bocio sublingual. ¿Qué es lo que hacemos? No le hacemos la biopsias, sometemos al paciente en terapia, en una terapia de supresión, y estoy seguro que este paciente va a tener una buena respuesta. Si no hay una buena respuesta o si hay alguna evidencia de que la masa empieza a crecer, en ese caso recomendamos un tratamiento con yodo radioactivo. Y finalmente, ¿qué hay de los tratamientos de los nódulos benignos? Tratamos los nódulos benignos si el paciente es ansioso, si aumenta el tamaño del nódulo, si tenemos síntomas en el cuello locales o si hay una alta sospecha de malignidad. Recordemos que la terapia de tiroxina ya no se recomienda para nódulos tiroideos benignos. La cirugía, sea que es una lobectomía o una tiroidectomía parcial o total, puede aplicarse en pacientes que tienen bocio nodular, y la recomendación dependerá si la enfermedad es local o difusa. Otro tipo de tratamientos que se recomiendan es precisamente los enfoques que sean mínimos invasivos o en base a imágenes. Esto se basa en información de un artículo que publicamos hace un par de años. Esto incluye radiofrecuencia, ablación con alcohol y otras técnicas que probablemente pueden o no estar disponibles en esta área. En conclusión, hemos revisado los nódulos tiroideos y sabemos que son comunes y que normalmente son benignos, y se le aplica la biopsia por aspiración con aguja fina o el ultrasonido para hacer el diagnóstico del nódulo, y en función de esos resultados se realiza el tratamiento. En caso de nódulos benignos se puede aplicar un ultrasonido en un año después y luego hacer una evaluación periódica después de ello. Anteriormente se hacía solamente la evaluación con biopsia, pero últimamente se utilizan más los marcadores moleculares. Y finalmente, la inyección percutánea con alcohol es bastante útil para tratar quistes recurrentes benignos. Y con ello les agradezco su atención. Thank you very much, Dr. Garif. It's been an honor for us to listen to your presentation because this is a keynote conference. We are not going to... Años pasan en mujeres o cuando hay deficiencia y o después de radiación. Yo no sé si en Perú se produce esta deficiencia de insulina. ¿Cuáles son las causas de estos nódulos de tiroideos? Son benignos, hay benignos y malignos. Así que es importante recordar que la mayoría de los nódulos tiroideos son benignos. Estamos hablando de nódulos coloideos, de tiroiditis Hashimoto, quistes simples y similares. Y cuando hablamos de los malignos, estamos hablando de los principales, PTC, FTC. ¿Cuál es el riesgo de cáncer en un nódulo simple? Cuando uno tiene un paciente con un nódulo tiroideo, es importante tomar detallada historia o antecedentes. Si tuvieron radiación en los niños, hay antecedentes familiares de cáncer tiroideo, o en especial carcinoma tiroideo, o de los síndromes MT. Y luego es importante, ustedes son maravillosos, estoy disfrutando mis 4 días de visita aquí. Mañana me voy a Cusco, a Machu Picchu, y gracias por la invitación. Esta es una presentación que se basa en un estudio de caso, así que por favor no se duerman, porque después les voy a hacer preguntas sobre el caso que voy a presentar. Les voy a dar el caso, las preguntas, las respuestas, y luego discutiremos por qué se dieron esas respuestas a esas preguntas. El objetivo de esta presentación es discutir la prevalencia, causas de los nódulos tiroideos y la importancia de los exámenes US, los resultados y limitaciones de FNA, incidentaloma de tiroides, la presentación se basa principalmente
en las pautas lanzadas hace 3 meses sobre nódulos tiroideos. Para fines informativos les diré que la prevalencia de un nódulo... Camayo, de la Facultad de Medicina, es expresidente de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y es expresidente de la Asociación Americana de Tiroides. El tema que disertará es las guías de manejo de nódulo tiroideo de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, la actualización 2016. Recibamos con un aplauso al doctor Garif. Thank you very much. And good afternoon, and I know that you are a patient audience. You have been here since 8 a.m., it's 7 p.m., so you must be tired. I will try to be short and let you go soon to the break and to the next session. Me pidieron que hiciera una actualización sobre el nódulo tiroideo. Hay mucho que hablar sobre este tema, pero antes de empezar, por supuesto, quisiera agradecer al comité de organización, en especial a Enrique, por la invitación respecto al nódulo mismo. Saber si el tamaño del nódulo ha ido aumentando y cuál es la consistencia del nódulo cuando se hace el examen, o qué tipo de información se tiene respecto a, por ejemplo, si las cuerdas vocales se han paralizado o si al examen se encuentra una adenopatía cervical alrededor del nódulo. El primer caso es de una mujer de 28 años que fue referida por un reciente nódulo tiroideo izquierdo de 2 centímetros en un examen rutinario. No tenía ningún antecedente de radiación, su TSH era normal, FT4 normal, tiroglobulina también normal. El nódulo era mal funcional en el scan de radioyodo, y el hipocoico sólido con márgenes deficientemente definidos en el ultrasonido. Entonces, ¿cuál de los siguientes, considerando la historia, cuál de los siguientes sería el indicador más confiable de la malignidad en este nódulo? A, el TSH sérico, lo tiroideo es más alta en la población. ¿Puedo preguntarles cuántos de ustedes ven y manejan nódulos tiroideos en sus prácticas? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Solamente unos cuantos. ¿Y cualquier problema tiroideo? Bueno, un poco más. Espero que estén listos para ver pacientes con nódulos tiroideos después de esta presentación. La prevalencia es 50% con ultrasonido. Quiere decir que de los pacientes que pasan por ultrasonido, 50% tendría nódulos tiroideos u otros tipos. En Estados Unidos hay un 0.1%, lo que hace que esta enfermedad sea bastante prevalente, bastante común. Por eso que es un tema de bastante interés entre doctores y endocrinólogos en particular. Vemos más de 500,000 nódulos en los Estados Unidos. La buena noticia es que la mayoría de estos nódulos son bastante comunes y que ocurren con mayor frecuencia conforme los